¿Se ha avanzado? Yo creo que se ha avanzado. Muchísimo. El Uruguay de 2005 y el Uruguay de 2018 son muy diferentes, y yo francamente creo que el Uruguay de 2018 es mucho mejor que el de 2005. Objetivamente, yo tengo aquí una tabla de crecimiento económico y distribución del ingreso, el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, ¿sí? Entre las personas, ha bajado sustancialmente desde 2005 a hoy. Estamos hoy en niveles del 0,38, bueno, no importa. Ha disminuido notoriamente, y este es un dato objetivo, ha disminuido notoriamente la desigualdad. Ahora, claro, sigue habiendo desigualdad. Y eso es una preocupación. Y eso es un desafío. Es un desafío que sigue teniendo la izquierda. Y este avance en achicar la brecha de desigualdad, en mejorar la situación en general de la población, seguramente no haya sido ni tan profundo ni tan rápido como uno hubiera querido. Ahora, se avanzó. Y este avance se hizo con viento de cola, como les gusta decir a algunos de nuestros adversarios, o sea, con precios de commodities, de la soja, de la carne, muy altos, y con tiempos de problemas económicos serios, ¿no? Muy serios. Aquí, en este departamento en particular, se beneficiaron con el aumento de los commodities, ¿no? Hay que ver lo que fue la producción agropecuaria, el desarrollo tecnológico incluso de la producción y la renta que se obtuvo con el desarrollo eso llega a todo, ¿no? Bueno, ahí vuelve el tema de la distribución. Pero incluso en plena crisis, en 2008, los países centrales, en particular Europa, pero también Estados Unidos, se fueron a pique, pero se enterraron en una crisis económico-financiera brutal. Y nosotros seguimos avanzando. No bajamos nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad de distribución. O sea, fue con viento de cola, pero también con viento en contra. Y hoy, donde tenemos grandes dificultades en el entorno económico, a diferencia de lo que está sucediendo en Brasil o en Argentina, miren lo que son el Cambiemos. Acá que hay tanta cercanía con Argentina y se sigue de cerca la realidad argentina. Miren lo que es el Cambiemos. Miren lo que es el volver a las políticas neoliberales, que además ya conocemos, que está sucediendo en Argentina. El Cambiemos, aquel que se van, como dice alguno por acá, lleva a ese proceso que llevó en Argentina, de inflación altísima, de disparada del dólar, de inestabilidad laboral. Entonces, yo creo sí efectivamente que Uruguay se ha evolucionado, seguramente les hubiera gustado ir más rápido y más a fondo. Esto es un proceso de reformas, no hay un proceso de revolución, un proceso de reformas, y yo creo que se ha ido avanzando en las reformas, y hoy estamos en ese proceso y seguimos apostando a ese proceso. Vamos por una segunda generación de reformas. Ahora uno piensa en sectores como el sector de los jubilados, por ejemplo, donde han existido mejoras, sí, pero tenemos un sector de los pasivos y gente que cobra pensiones que está que hoy sus ingresos son muy bajos, ¿verdad? Esa es una realidad. Sí. Entonces, ¿qué se dice como respuesta a esa distribución y mejora hacia esas personas? Personas que hoy están trabajando en una de cajera, en una gran superficie, y horas ahí, y su sueldo no llega a 20.000 pesos, 15, 18, 20.000 pesos. Por poner algunos ejemplos. O sea, que en este momento nos están escuchando muchas personas que tienen ese nivel de ingresos, ¿verdad? Y que esperan otras cosas para llevar el dinero producto de su esfuerzo, su trabajo a su casa. ¿Qué se le responde cuando aparecen estas consultas, como se la hago en este momento? Sectores de nuestra comunidad que lamentablemente hoy tienen que pagar un alquiler de 14, 15.000 pesos y cobran 18, por ejemplo, que tienen que sumar el sueldo si tienen pareja y hay que sumar si tienen chicos, bueno, etcétera. No llega a la canasta básica. Lo primero es ponerse en los zapatos de la gente, ¿no? Uno podría dar una respuesta aquí muy lineal en términos de número, ¿no? De aumento del salario real, que lo vamos a conversar, pero lo primero es ponerse en el lugar de las personas que tienen salarios bajos. Y sin duda, por ejemplo, en el comercio en particular, y en las grandes superficies en especial, hay una situación de bajos salarios. Hay un reclamo permanente del movimiento sindical reivindicando el aumento de salarios. Pero además, aumento de salarios en un comercio o en un emprendimiento que tiene tasas de rentabilidad importantes. A veces usted lo mencionó al pasar,
hay una cierta tendencia a decir, seamos totalmente transparentes, ¿sí?, en materia, por ejemplo, de gasto público, y me parece bien, lo defiendo abiertamente, cómo se gasta en las empresas públicas, cómo se gasta en el Estado. Estamos de acuerdo. Hay que hacerlo, hay que ser absolutamente transparente. Nosotros sabemos cuál es el salario mínimo y somos absolutamente transparentes en los salarios que ganan los trabajadores. Es muy fácil de enterarse, además los trabajadores no tienen problema en expresarlo en general. ¿Cuánto gana el empresario? ¿Qué transparencia hay en la rentabilidad? Hoy que tenemos dificultades en algunos sectores empresariales, particularmente en lechería, en arroz, estamos con dificultades. Bueno, sepamos cuál es el margen efectivo de ganancia de el capital, del empresario también. Transparentemos eso, porque entonces eso también le permite al trabajador ser consciente de la situación de la propia empresa para trabajar con la propia empresa. Nadie quiere que la empresa se funda, porque eso uno pierde el puesto de trabajo. Ahora, no me diga que algunos de los supermercados grandes en este país, que además son capitales extranjeros, tienen problemas de rentabilidad que justifica que paguen salarios muy, muy bajos. ¿Qué hace la política pública? La política pública regula el mercado de empleo, regula los derechos laborales, esos que avasallaron en Brasil, esos con los cuales, para eso fue que derrotaron a Dilma Rousseff y la sacaron a través de un impeachment del gobierno, para ir a una reforma laboral que flexibilizaba la relación laboral. ¿Para qué? Para que la variable de ajuste de la economía siga siendo el salario del trabajador. Entonces, ¿qué hace la política pública, en particular la política pública de izquierda? Defiende unas relaciones laborales transparentes, negociadas, quiere mesas de negociación, cuando otros se paran y se van de la mesa de negociación, ¿sí?, como acaba de pasar en el Consejo de Salarios, ¿sí? Quiere mesas de negociación y quiere esa defensa del trabajo. Ahora, la relación en el sistema en que vivimos y que no hay una transformación radical del modo de producción en la sociedad, las relaciones son relaciones privadas. Entonces, el costo de los salarios que traslada la empresa al trabajador, eso es una variable que se mide en términos de mercado de trabajo. Se ha avanzado sustancialmente. Usted mencionaba la jubilación. Sí. Las jubilaciones han subido en este país enormemente, enormemente. Cuando la principal preocupación que uno tiene, que yo tengo en lo personal, en lo particular, es justamente la pobreza a nivel de la niñez, de 0 a 5 años. Allí tenemos efectivamente un desafío enorme. Yo creo que nosotros tenemos que priorizar la erradicación de la pobreza en la etapa de 0 a 5 años, porque eso es todo el futuro, pero además, porque si logramos hacerlo, y es posible hacerlo, son 130.000 niños más o menos, yo creo que es posible hacerlo, y eso es uno de los desafíos que nos planteamos como Frente Amplio, sobre estudios, ¿no? Hay un estudio de Armas para UNICEF que lo demuestra. Es posible erradicar la pobreza infantil en este país de aquí a 2030, cumpliendo con el objetivo del desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Es posible hacerlo, y hacia ahí tenemos que ir. Eso es una transferencia central. Yo creo que es una fuerte inversión en niñez en lo inmediato. Usted hablaba recién cuando se negocia el trabajador, el empresario y la participación del gobierno. Usted sabe que en eso coincide, este tema lo hablamos estuvo hace poco Novik. ¿Usted coincide con eso? Sí, capaz que Novik porque conmigo, sí, Novik dice que, hablando de este tema, que en las negociaciones modernas, ponía países socialdemócratas, el empresario muestra los números. Claro. Claro, en Alemania es así. Ahora, ¿Novik los muestra? No sé, no le pregunté eso precisamente, pero sí, en Alemania es así, por ejemplo. Hay una coparticipación en la conducción empresarial, que no quiere decir que el trabajador sea el dueño del capital, ¿eh? O sea, no se plantea la socialización de los medios de producción, para decirlo con términos... Ahora, pero Miranda, pero eso se ha propuesto concretamente, porque acá se le van a parar de punta varios, ¿no? Algunas cámaras, algunos sectores. ¿Y por qué hay que esconder? Sí, pregunto. Yo le muestro mi salario mañana, no tengo problema. Esto se ha propuesto modificar... A ver, yo lo que digo es, si vamos a jugar a transparencia, juguemos a transparencia. Si efectivamente, como se habla hoy, son fenómenos de coparticipación, donde incluso para contestar al movimiento sindical se dice de la responsabilidad y de la cultura del trabajo y la responsabilidad del trabajo, bueno, juguemos todos eso. También la empresarial es fundamental para el país, ¿eh? O sea, esto no es un desafío. Lo que digo es, juguemos todas las reglas vistas. El ejemplo de Alemania sobre la coparticipación en la conducción empresarial me parece que es una buena medida. A mí me gustaría saber cuál es la rentabilidad de la SANCAP aquí en Mercedes,
del intendente departamental, cuál es la rentabilidad que produce ese comercio. Bueno, que ahí le van a decir, no, pero eso es un tema netamente privado, le van a decir. Pero la situación del trabajador también es netamente privada. Si queremos ver cuál es la ecuación económica, ¿por qué solamente privada? Pero ¿qué pudor hay? ¿Cuál es el problema? De decir, mire, sí, yo gano tanto, yo gano 110.000 pesos por mes. ¿Cuál es el pudor de decir eso? Yo creo que porque ahí se muestran las desigualdades, ¿sí? Ahí se exhiben las desigualdades. Entonces, ¿vamos a jugar realmente en un terreno de transparencia total? Bien, tenemos que hacer una pausa, ¿nos permite? Vamos a hacer el flash informativo de esta hora, una pausa de la radio y ya volvemos para una segunda parte con esta charla. Si ustedes quieren enviarnos algún mensaje, participar, Gisela, ¿cómo puede hacer nuestra audiencia? A las vías de comunicación que tenemos habilitadas, hacer una pregunta. 098-777-980 o puede hacerlo telefónicamente por directo al 4532-2948. Que tenemos, que han llegado y ahora después vamos a comenzar seguramente la segunda parte con estas preguntas. Adelante. Bueno, estamos, 9:12 minutos en la mañana. Segunda parte de la charla que mantenemos con el presidente del Frente Amplio, Javier García, que nos visita acá. Javier Miranda por ahora. Perdón. Pero soy muy buen amigo. No te preocupes, Carlos, ningún problema. No me ofendo en absoluta. Soy muy buen amigo además de Javier García, con quien compartimos balneario y todo, así que tenemos una buena relación. Nada, Bien. Bueno, vamos póngase casco, porque ahora viene la parte de nuestra audiencia y hay acá sin filtro, vamos a leer los mensajes que han llegado. Adelante, Gisela. Bueno, en esta etapa que anuncia se proyecta también hacer hincapié en los deberes, porque los derechos sin deberes tuercen el camino hacia la derecha. Aprendan de los vecinos, nos dice este oyente. ¿Qué reflexión tienen con lo que pasó en Argentina y lo que está pasando en Brasil? Lo que se comenta de los pueblos se cansaron de la mentira de izquierda. ¿Los uruguayos no tienen derecho a saber los negocios con Venezuela? Los préstamos incobrables del Fondex también es una forma de repartir la riqueza, nos dice también por aquí. ¿Qué nivel de ingreso mejoró? Canasta básica, 80.000 pesos, ¿a quién quieren engañar? Si piensan así en la acumulación de conocimientos y trabajo, ¿por qué distribuyen tal mal a los jubilados? Se olvidó cómo dejaron los gobiernos progresistas luego de robos a brasileños y argentinos, cómo se multiplicó la deuda uruguaya por 6 y que lo que perciben por diarios es más que un sueldo de obrero. Yo trabajé en una empresa 41 años, desde que entré efectiva y cobro 15.000 pesos de jubilación y la empresa aportaba al banco de previsión mi aporte. ¿Por qué cobro tan poco? El día de su aliada, devuelva los bolsillos y bolsones, a la Argentina le va a ir mejor, invirtiendo en salud y en todas las obras que quedaron en el camino. En 14 años lo que han hecho es recaudar de los sueldos y jubilaciones para los poderosos, no les descuentan de igual forma. Y de la salud investiguen, pues los prestatarios reciben pesos, pero no mejoran los servicios. Gracias. Bueno, paramos por ahí, Gisela. A ver, Miranda, ¿por dónde quiere comenzar? Lo primero que quiero decir es que una de las virtudes que tenemos en Uruguay es justamente permitir la expresión de las diferencias, ¿no? Eso es bueno. Vale. Pero claro, absolutamente. Pero además, ustedes me decían, ahora viene la parte, póngase casco. Yo creo que está bueno discutir, incluso a través de los medios, creo que es una buena cosa. Yo defiendo incluso el que nos critiquen y fuertemente. Está bien, es parte del juego. Quiero tomar lo de los derechos y los deberes. Que anoche pensaba hablar algo de eso, maestro. Ya le adelanto. Es cierto, yo creo que hay que hablar de las responsabilidades, pero quiero despejar una cosa rápidamente. Por el hecho de que usted sea titular de derechos, usted no es titular de obligaciones. Usted es titular de obligaciones porque yo tengo derechos. ¿Se entiende? El tema de los deberes es un problema de la solidaridad social, no es un problema de la titularidad de derechos. A ver si me puedo explicar. Tema de concepción. Claro, no, pero además está mal planteado el tema. Pero yo conozco, he escuchado muchas veces, ¿cuándo van a hablar de las obligaciones? A ver, yo quiero una sociedad de derechos. Nosotros nacimos para tener una vida digna. Una vida digna quiere decir disfrutar de los derechos, no de los deberes. Ahora, porque usted tiene derechos, es que yo tengo obligaciones. Porque usted tiene el derecho a la integridad física, yo tengo la obligación de no dañarlo. Porque usted tiene derecho a la vivienda, o a la salud, o a la educación, yo tengo el deber social de pagar impuestos, para sostener el sistema de seguridad social, el sistema de salud, etcétera. Entonces, ojo con esto de los derechos y los deberes. Yo hago hincapié en los deberes, sí, pero los deberes en tanto la titularidad de los derechos de los demás. Argentina y Brasil y los robos y la corrupción, miren,
los fenómenos de corrupción no son ni de derecha ni de izquierda, hay en todos lados. Yo no voy a dejar de reconocer que en Brasil ha habido problemas de corrupción serios de partidos hermanos nuestros como el PT, sin duda. Ahora, Odebrecht no era un partido político, era una empresa privada, ¿sí? Y además acá el corrupto de Temer, ¿sí?, que fue el que volteó a Dilma, o que quedó de presidente con Dilma, no es de izquierda, no es del PT, O sea, no es cierto esto, nadie está libre de corrupción. En este país tampoco. Pero aliado al PT en su momento, ¿no? Sí, sí, era el vicepresidente, pero del PMDB. Pero vuelvo, ojo que el fenómeno de la corrupción, Kuczynski, el expresidente de Perú, no era de izquierda. O sea, este no es un problema de izquierda o derecha. El problema de la corrupción es un problema que atraviesa a todos los partidos. Y hay que combatirla, a rajatabla. A rajatabla. En ANCAP sí, y en Mercedes también. Y con las estaciones de nafta del intendente departamental también. O sea, para todos lados. La corrupción es un flagelo que destruye el sistema institucional. Y este no tiene color. Y ojalá todos los partidos reaccionaran con el mismo énfasis de combate a la corrupción. Con el mismo énfasis de combate a la corrupción. Todos los partidos. Porque yo creo que acá se ha instalado, o se ha pretendido instalar, que la corrupción es un problema solo de la izquierda. Y eso es una falsedad. Y si no, miren lo que está pasando aquí mismo, en este departamento. Bueno, hay una frase que quedó ahí, ¿no? Que la dijo el propio Sendik en algún momento y es muy utilizada por los partidos de la oposición, ¿no? Si se es de izquierda no es corrupto, ¿se acuerda? No, cuando lo que dijo pasa que algo así. A ver, sí, lo dijo, pero yo creo que lo que hay que decir es, si se es de izquierda no se puede ser corrupto. No es que no haya peligro de corrupción. Todos los seres humanos tenemos nuestras posibilidades de caer. Lo que hay es que ser políticamente inflexible con la corrupción. La izquierda, la definición ética de la izquierda exige la no corrupción. Y aquel compañero que se aparta de la conducta debida, debe ser sancionado. Debe ser sancionado. ¿Qué pasa con la derecha? Aceptan los grados de corrupción. Que un intendente departamental haga negocios particulares, incluso ejerciendo el poder, eso está dentro de la lógica, está aceptado, ¿sí? Es parte de la lógica con que se administró históricamente los gobiernos departamentales en este país y se sigue administrando. Y es Lavalleja, y es Artigas, y es Soriano, y es 33. Hay una lógica instalada de aceptación. La izquierda lo que hace es reaccionar fuertemente contra eso. ¿Estamos libres de corrupción? No, claro que no. Claro que no. Lo que vamos a hacer es procesar institucionalmente, como debe ser, Tribunal de Conducta Política mediante para la conducta política, y juzgados, Poder Judicial, para juzgar los desvíos de las conductas debidas, en términos de ilícitos penales y en términos de conducta política. Querríamos que todos los partidos hicieran lo mismo. ¿Me permite atender una comunicación en vivo a través de nuestra línea directa? Adelante, buen día. Hola, hola. Sí, adelante. Hola, sí, buenos días. Buen día. Este señor que habla de distribución de la riqueza, con su ideología, ¿por qué no distribuyen mejor un poquito de voluntad y honestidad? De que cada quien sea de acuerdo a esa condición, que logre lo que se le plazca. Porque todas las leyes ya están en una sociedad que más o menos organiza en sí misma la sociedad, como un semáforo. Si está en verde usted pasa, si está en rojo para. Los derechos y los deberes van de la mano. Entonces, cuando todos somos diferentes, no se enseña deber y responsabilidad, se enseñan los derechos. Entonces nos quedamos sentados esperando que el otro, con más voluntad, con más honestidad, con la diferencia, logre algo a diferencia del otro. Y quiere que seamos todos iguales, es imposible eso. Gracias. Muy bien, oyente, gracias a usted por participar. Miranda. Sí, primero coincidimos totalmente en el tema de las responsabilidades. Yo creo que hay un tema de responsabilidad social y de obligaciones que hay que sostenerlo. En eso coincidimos totalmente. Ahora, la lucha por la igualdad es la lucha que define a la izquierda. La igualdad es una utopía, ¿sí? Es el horizonte que nos conduce, pero eso es lo que define a la izquierda. Yo creo que justamente el pensamiento de derecha es el pensamiento que dice, miren, la desigualdad es insuperable. Siempre hubo pobres y ricos, es así, esto es natural. ¿Qué más remedio, mala suerte? Justamente yo creo que lo que define a la izquierda es justamente la indignación, en el mejor de los sentidos, jugando con la palabra dignidad, la indignación frente a la desigualdad y la lucha contra la desigualdad, la lucha por la igualdad de derechos. Ese es nuestro desafío, eso es lo que nos define como izquierda. Yo creo que esto expresa claramente concepciones legítimas, Mire que yo no juzgo moralmente a quien piensa distinto. Digo, justamente acá están los puntos de diferencia entre derecha e izquierda.
lo que define a la izquierda es la lucha por la igualdad como horizonte alcanzable. Hay un tema sobre el tema alquileres ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, se está discutiendo una ley, se va a discutir una ley de alquileres, ¿no? Sí. Y hay todo un tema en nuestro país con esta situación inmobiliaria. ¿Tenés el mensaje ahí de los? Sí, nos dice, buenos días. Lo que hay que tener es una ley regulatoria en el precio de los alquileres. De nada vale que el sueldo mínimo lo eleven a 30.000 o 40.000 si el vivo de alquiler, el que alquila la casa, dice, les cobra el mínimo importe del mínimo, dice. Sí. No sé si se entiende. Sí, pero el tema de la vivienda es un tema central. Acaba de aprobarse, ayer se aprobó la ley de viviendas vacías, que es justamente una iniciativa bienes desocupados, viviendas desocupadas. Sí, y que es una medida fundamental, ¿no? Realmente para intentar paliarles el déficit de vivienda. La vivienda, en realidad, en este país, el mercado de alquiler es un mercado liberalizado. El decreto ley 14.219 del año 74, plena dictadura, justamente lo que hizo fue liberalizar el mercado de alquileres. Entonces esto juega la lógica del mercado. Es difícil intervenir en materia de precios. Ahora, esto mismo prueba cómo las lógicas del mercado, sin la intervención del Estado, regulando y articulando, llevan a situaciones de estas, ¿no? Donde los alquileres se disparan y hay déficit de vivienda y sin embargo los precios de los alquileres de vivienda no bajan. Acá viene otra diferencia de modelos políticos. Cuando los sectores conservadores de la sociedad, en particular el Partido Nacional, proponen mercados libres, mercados liberalizados, de la libertad de mercado, en realidad no se trata de una libertad, se trata de ejercicio de poder, del que tiene el poder económico que condiciona el mercado en un determinado sentido, y el que es más débil económicamente, generalmente por razones de nacimiento, ¿sí? Porque está fuertemente asociado al lugar donde uno nace, no tiene posibilidad de acceso a derechos básicos. Justamente lo que defendemos, estos modelos de reformas socialdemócratas de izquierda, es justamente esto de un Estado que participa en la vida de la sociedad, no que se retira. El modelo del 90, los modelos de los 90 en este país, un Estado totalmente ausente que deja que el mercado se autorregule y que lleva a estas situaciones de déficit, sin duda. Tengo otra comunicación a nuestra línea directa. Adelante, buen día. Hola. Adelante, sí. Buenos días, Carlos. Una consulta. Me parece que no hay mucha coherencia, con todo respeto, lo que está diciendo el señor cuando explica de que la función del gobierno de izquierda es atacar a la corrupción. Yo le pregunto a todos, tienen una parva de expediente en un juzgado de Montevideo por parte del doctor Gustavo Saller, denunciando gravísimos actos de corrupción, desde el presidente para abajo, ¿no es cierto? Y nunca se le dio andamiento. Señas que no tienen mucha aspiración a llegar a que se sepa la verdad, y menos que actúe la justicia. Por ahí se pisan el palo, por ahí siguen mintiendo. Y lo otro que tendría que hablar es el gran avance que ha tenido la delincuencia en nuestro país desde que están ustedes, señores, la gente de izquierda. No le teman a la extrema derecha. No le teman, ¿saben por qué? Porque eso lo crean ustedes, lo están creando ustedes. Y bueno, y hoy por hoy, así como lo es en Brasil, acá va a pasar exactamente lo mismo. No se hagan ilusiones, porque en estas elecciones no va más. Se cansaron, se cansó el pueblo, ¿me entiendes? De ustedes. Sigan mintiendo, pero a su manera, solamente algún tonto los puede escuchar. Bueno, le agradezco la participación, amigo, muy amable. No, recibo, más allá del tono un poco agresivo del planteo, lo entiendo. Yo del doctor Salles no voy a hablar, creo que no es en absoluto serio, no merece ni 2 segundos de éter. ¿Usted cree que no es serio el planteo de las denuncias que le hace? No da para hablar. Sobre el tema de la seguridad, es cierto que en la sociedad uruguaya y en la sociedad mundial hay un problema de seguridad, y es un tema serio, y es un tema que hay que encarar con la mayor responsabilidad y que hay dificultades. Es innegable. Ahora, en 1994, yo recuerdo un titular del diario La Mañana, lo tengo por ahí, donde el doctor Sanguinetti, en pleno gobierno del doctor Lacalle Herrera, decía: la seguridad ha llegado a su fin, esto es insoportable, no se sostiene más. O sea, el tema de la seguridad es un tema de la sociedad contemporánea. Es cierto que tenemos dificultades de seguridad, hay que ponerse en esa situación, sobre todo en la situación de la víctima. Yo insisto con la lógica de la empatía, ponerse en el zapato del otro, los zapatos de la otra. Esto es central. Tenemos un problema de seguridad sin duda y hay que seguir trabajando para resolverlo. Pero no es un tema de la izquierda.
Es muy grave, sí, lo que dice el oyente, ahí sí disiento fuertemente con lo que dice el oyente. No me gusta en general polemizar con los oyentes, porque además una cosa es sentarse cara a cara, conversar, intercambiar, y otra cosa es así a la distancia. No quiero ser en absoluto ofensivo, pero disiento fuertemente sobre la ultraderecha. Mire, yo estoy dispuesto a la alternancia en el poder, yo creo que el juego democrático está bien, pero es el juego democrático. La experiencia de la humanidad es que el avance de la ultraderecha, incluso por la vía democrática, ha sido nefasta. Hitler llegó en el 33 al gobierno de Alemania a ser canciller de Alemania por vía democrática. Y después mató a la democracia, además de 6 millones de judíos, millones de homosexuales, millones de gitanos, persiguió socialistas y comunistas, nos llevó a la humanidad a una guerra. Y llegó por vía democrática. No hay justificación para el autoritarismo, no hay justificación para los Bolsonaro. Así el gobierno, que no es el caso de Uruguay sin duda, así el gobierno sea tan corrupto como fue el gobierno de Kuczynski en Perú, ¿sí? Tan corrupto como eso, o como es el gobierno de Guatemala hoy, ¿sí? Nada justifica pasar al autoritarismo, nada justifica que uno justifique la tortura, que justifique el racismo, que justifique la ejecución sumaria de personas. Y eso es lo que está promoviendo Bolsonaro. Así que ahí sí, francamente, en ese punto pasamos raya. No hay alternativa. La ultraderecha, el fascismo, no está nunca justificado, así sea el peor de los corruptos de los gobiernos. El más corrupto, el peor gobierno demócrata, es infinitamente mejor que el mejor de los gobiernos dictatoriales. Y lo digo con propiedad, porque yo lo viví. En mi casa, a las 3 de la mañana, las fuerzas conjuntas golpearon la puerta y se llevaron a mi padre. Así que ahí sí, paso raya y no dejo transitar. Nada justifica que una persona haya estado desaparecida 30 años. Por pertenecer a un partido. De ninguna manera. Eso sí es inaceptable. Sí, la última ya por cuestiones de tiempo, porque Miranda tiene que seguir con su agenda. Última llamadita y ya damos por terminado. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí. Señor Miranda, le iba a decir que me parece que se han pasado ustedes tan bueno, porque nunca recuerdan, que parece que no tienen memoria, allá por el año 65, 66, cuando los pobres viejos comían, más de uno que yo recuerdo, porque los familiares le ayudaban, porque la jubilación y las pensiones se pagaban, cada 4 o 5 meses te pagaban un mes. ¿No se acuerdan de eso, de la pobreza aquella? Yo sí me acuerdo, porque tengo 70 años y pico y me acuerdo cuando los pobres viejos pasaban hambre y no les pagaban las jubilaciones ni las pensiones. Y familiares que se mantenían porque familias mías le ayudaban, les tenían que llevar comestibles y esos pobres viejos no tenían que comer. Y ustedes eso nunca lo mencionan. ¿Por qué son tan buenos? Saquen también los de atrás, ustedes, entonces. Vamos a empezar de atrás para acá también. Bueno, señor, mucha suerte. Adiós. Bueno, gracias a usted por participar, vecina. Muchas gracias. Claro, la historia es fundamental en esto, ¿no? Sin duda, fuimos evolucionando. Yo creo que en materia, en particular de seguridad social, hemos evolucionado muy, muy bien. Reconociendo, insisto, ponerse en el zapato de los otros, de que hay jubilaciones bajas. Son las jubilaciones más bajas las que más han aumentado, ¿no? Pero sin duda hay jubilaciones que todavía son insuficientes, pero tenemos un régimen de seguridad social que va con dificultades, ¿no? La seguridad social es uno de los problemas más serios que tiene todos los gobiernos de estado de bienestar, como en Europa en su momento, y por eso además promovimos la reforma de caja militar. De hecho, sea de paso, para introducir un tema bien cotidiano, ayer la reforma de la caja, aprobar la reforma de caja militar con limitaciones. Era la última de las cajas que nos tocaba reformar, intentando llevar un sistema más universal que permita un sistema de seguridad social más equilibrado para todos. Se aprobó la denominada ley trans, sí, con debate incluido y con una claro, sociedad también con diferentes posturas. Pero bienvenido el debate. Ajá. No hay que rehuirle al debate. No, está mal. La democracia eso, consiste en el intercambio de puntos de vista. Totalmente. Incluso para no estar de acuerdo. Está bueno no estar de acuerdo, pero llegar a un acuerdo. Yo creo que es una ley justa, que hace visible además un fenómeno social que queremos negar, o que hemos intentado porque está moralmente difícil de digerir, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay muchos prejuicios y creo que aquí se ataca a un colectivo fuertemente vulnerado, históricamente vulnerado y negado, y que lo que hace es reforzar la agenda de derechos que ha propuesto el Frente Amplio una vez más, generando más espacio de libertad, más espacios de realización de las personas, que puedan ser autónomas, esto es, que puedan llevar un sentido de vida propio. Yo creo que fue una buena medida, más allá de algunos
gestos muy conservadores de algunos actores, en particular de la senadora Alonso, que no comparto en absoluto su punto de vista, pero entiendo totalmente legítimo que lo exprese. Yo creo que expresa también un apego a una tradición religiosa que está fuertemente vinculada a su trayectoria política y que creo que es muy mala, ¿no? La mezcla de la religión con la política es muy mala. Miren los evangelistas en Brasil y atento, miremos en Uruguay también qué pasa con ese proceso. Para finalizar, algunos mensajes y ya después lo liberamos a Miranda para que responda ahí al... Este oyente nos dice, ¿por qué en vez de planes no reparten los campos vacíos para que todos planten? Le dan pescado y después el pescado se los come a ellos. Sí, ahí hay que enseñar a pescar, yo ahí soy muy bíblico, pero estoy de acuerdo. Pero hablamos de reforma agraria, oyente. Lo que hay que tener una ley regulatoria es en el precio de los alquileres, bueno, eso ya lo habíamos leído, perdón. Si los corruptos deben ser castigados, ¿por qué Sendik sigue en carrera política? ¿Tienen miedo que hable? ¿Cómo llegó al Senado Michel Suárez si aún no había ley? ¿No actuó de mala fe, pero perjudicando a otras personas con sus acciones? Un abrazo para Miranda, y el que llamó y criticó al gobierno es el señor camionero y militar retirado. Miranda dice un abrazo. Bueno, a ver, la situación del ex vicepresidente es recurrente y uno no la puede eludir, ¿no? En el caso del ex vicepresidente hay un proceso judicial en curso, hay un autoprocesamiento dictado por la juez letrado penal y fue apelado, ¿sí? Entonces, en materia judicial rige el principio de inocencia, y yo sobre ese punto no me voy a expresar, eso está en manos de la justicia y resolverá la justicia. Lo que importa es que la justicia actúe, ¿no? De la misma manera que planteo exactamente lo mismo, vuelvo a la lógica de este departamento, que la justicia actúe efectivamente en la situación del intendente departamental con las garantías del debido proceso, con todas las garantías del debido proceso. Pero la preocupación que tenemos, tanto en materia del ex vicepresidente como de este intendente departamental, que se permita actuar a la justicia, que la justicia actúe con independencia, con imparcialidad e investigando seriamente. En materia política, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio realizó un dictamen sobre la conducta del ex vicepresidente que la entendió que era una conducta inadecuada a los principios frente amplistas. Y comparto plenamente el dictamen del Tribunal de Conducta Política, respaldo al Tribunal de Conducta Política, y en ese sentido nosotros procesamos por la vía institucional lo que había que hacer. No creo que pasó lo mismo en el Partido Nacional en este caso, pero cada cual que se haga cargo de la conducta política que plantea ante sus electores. Sobre la ex senadora Michel Suárez no me quiero expresar, fue alumna mía, la conozco muy bien, creo que es un acto muy, muy desgraciado y que no le hace bien a la democracia y que no le hace bien, además, a justamente la reivindicación de derechos de personas, de colectivos particularmente vulnerables. Me duele mucho afectivamente, pero creo una vez más que así se actuó, una vez más, la izquierda, y en este caso en particular el Partido Comunista, actuó como debe actuar. Inmediatamente constatado el hecho, actuó políticamente y sancionó, reaccionó inmediatamente. Insisto, me gustaría que todos los actores políticos de este país hicieran lo mismo. Ya para finalizar, usted habló en varias oportunidades lo de Bolsonaro, sí, y en Brasil. Eso es brutal. ¿Y Venezuela? Y Venezuela tiene un proceso autoritario que es insostenible, realmente. Yo creo que Venezuela, Nicaragua, pero también Guatemala, pero también Honduras, son procesos de decaecimiento de la democracia que preocupan enormemente. Nada justifica, yo insisto, la vulneración del sistema democrático y violaciones de derechos humanos. No hay proyecto político que justifique ninguna violación de derechos humanos. Disentamos, discutamos, debatamos todo lo que tengamos que debatir, pero no pongamos un límite franco en la defensa de la institucionalidad democrática en Venezuela, en Brasil, en Guatemala, en Nicaragua, ¿sí?, en Polonia, en Hungría, en Italia. Y no me estoy yendo lejos porque somos una única humanidad, pero estas son las realidades. Pongamos un límite que es la defensa y promoción de los derechos humanos y un sistema de convivencia que no puede ser otro que el del debate de ideas en la sociedad. Ahora sí, el último, por favor. Tengo una última, dice, ¿por qué hay dinero para distintos subsidios? Aunque estoy a favor de los trans, pero me molesta que se sentencie a muerte a personas con cáncer. Pero tenemos media hora más. Eso es un lindo tema. Primero, en el caso de los trans no se subsidian lo que... Bueno, sí, hay una cuota de trabajo, 4%
de 1% o 4%, no me acuerdo, perdón, ahora se me fue el número, de cuota de trabajo como acción afirmativa. No así de transferencias monetarias, ¿no? Pero creo que el oyente o la oyente estaba dirigida a un tema más serio, muy profundo, no más serio, muy serio, no es que uno es más serio que otro, muy serio, que es el de los medicamentos de alto precio, que no son de alto costo, son de alto precio. Esto es un problema de negocio de los laboratorios. No es un problema que es costoso producirlo, son muy caros en el mercado. Y el acceso a cierto tipo de medicamentos para situaciones particularmente graves. Ahí hay un tema muy importante a discutir que tenemos que encarar socialmente, porque tiene que ver también, insisto, los medicamentos son de alto precio, son carísimos, desestabilizan un sistema de salud. Y por otro lado es absolutamente comprensible a la persona que dice, si este medicamento me permite a mi madre, a mi hermana vivir tanto más o mejor, ¿cómo no lo voy a tener, no? Entonces ahí entra la escala humana, que es fundamental. Es un debate pendiente, pero que tiene que ver con el desarrollo de la industria farmacéutica, con el negocio de la salud, con la mercantilización de la salud. Pero yo creo que lo que hemos intentado hacer es desmercantilizar lo más posible la salud. No tenemos la potencia de mercantilizar el tema de los medicamentos.